¿Qué es una tabla dinámica? La tabla dinámica es una herramienta que sirve para resumir una tabla que se encuentra en una hoja de cálculo. Permite hallar fácilmente información que no es visible a primera vista. Esto nos permite tomar importantes decisiones. Por ejemplo, podemos crear récords de ventas, costos globales, comportamiento del personal, etc. A través de la tabla dinámica podemos resumir grandes cantidades de información. Es decir, la tabla dinámica está hecha para ver muchísima información de una forma más manejable, de una forma más entendible, porque vuelvo y le repito, usted quien es que hace el reporte, maneja totalmente Excel, pero su jefe, que es quien va a ver el reporte, no maneja para nada el Excel. Entonces nuestro trabajo es simplificarle al máximo esa, esa vista de los datos. ¿Para qué sirven las tablas dinámicas? Nos permiten crear diferentes vistas de los datos de acuerdo a las variables que deseemos integrar. Con una tabla dinámica tendremos una gran cantidad de posibilidades de comparación, de manera que podremos hacer un análisis muy exhaustivo de la información sin necesidad de estar creando reportes individuales. Es decir, no vamos a tener que estar utilizando funciones como déjame si quiero mostrar la cantidad de venta de tal pieza a mi jefe, déjame utilizar contar sí o buscar B, no, nada de eso. Nos permite resumir fácilmente los datos y hacer comparaciones distintas entre cada uno de los resultados. Es posible también crear tablas dinámicas basadas en múltiples hojas de Excel, lo cual nos permite analizar fácilmente la información sin necesidad de integrar todos los datos en una sola tabla. Es decir, vamos a poder analizar varias páginas en una sola vista, no vamos a tener que tener todos los datos en una sola hoja. Los elementos básicos de las tablas dinámicas son los siguientes. El primero es una base de datos. Es el elemento inicial del cual se va a extraer la información para crear la tabla dinámica. Es preferible, antes de crear la tabla dinámica, darle a la base de datos un formato como tabla. Es decir, nuestra base de datos, o sea, nuestra tablita que tengamos con todos los datos, debe de tener un formato como tabla. Ya sabemos cuáles son todos los beneficios de darle formato como tabla a nuestra base de datos. Muy importante tener en cuenta que esta base de datos no debe tener celdas combinadas. Las celdas combinadas simplemente sirven para títulos y ya. Entonces nuestra tabla no debe tener, o sea, nuestra base de datos no debe tener celdas combinadas, no debe tener filas o columnas totalmente en blanco. Otro elemento básico es el área para la tabla dinámica. Esta área puede ser en la misma hoja donde se encuentra la base de datos o en cualquier otra hoja. Eso depende de dónde usted prefiera ponerlo. Otro elemento también es el panel de campo. Es el área donde se controla el diseño de la tabla dinámica. Prácticamente desde el panel de campo es donde se crea la tabla dinámica, que está compuesto por filtros, columnas, filas y valores. Algo que vamos a ver cuando estemos ya más adelante en el tema de las tablas dinámicas es los gráficos dinámicos. Esto permite diseñar una representación gráfica a partir de la información que se encuentra en una tabla dinámica. El gráfico dinámico es muy similar a un gráfico que se emplea en una tabla normal. Puede tener varias formas: columnas, barras, líneas, circular, etc. Otra cosa también que componen lo que es la tabla dinámica es el cuadro de segmentación. Es muy similar a la segmentación de datos cuando insertamos una tabla. Nos permite segmentar la información que se encuentra en una tabla dinámica. Es una alternativa mucho más dinámica e interactiva a los filtros normales de una tabla dinámica. También tenemos para insertar lo que es la escala de tiempo.
que es también un cuadro de segmentación, pero aplicado a un campo de fecha u hora. Permite segmentar periodos de tiempo. Entonces, aquí vamos a ver cómo tenemos una base de datos. Y vamos a decir que queremos presentar estos datos a nuestro supervisor. Si nosotros le ponemos todos esos datos, se va a perder. Entonces, una de las formas de presentarles es si nos ponemos a hacer funciones, mira aquí, buscar B, contar, etcétera, etcétera. Pero la forma más eficiente de mostrar los datos se llama tabla dinámica. Entonces, fíjense que dice aquí, crea un informe que muestra el total del importe, flete y kilómetros recorridos para cada destino. Muestra solo los destinos India, Inglaterra e Islandia y aplica un estilo. Entonces, ya mi base de datos está en diseño de tabla, en formato como tabla. ¿Qué es lo bueno de poner formato como tabla? Bueno, que si yo no le pongo formato como tabla y hago una tabla dinámica de esto, luego si agrego datos aquí debajo, aquí, perdón, no se va a ver, no se va a notar en mi tabla dinámica. Pero como esto es una tabla y recuerden que la tabla va aumentando su formato, si yo escribo aquí debajo se va a aumentar, sí se va a ver en mi tabla dinámica. Entonces, damos un clic en cualquier parte de nuestra base de datos y vamos al menú insertar. Y en el menú insertar tenemos este botón que dice tabla dinámica, le doy un clic y aquí aparece este cuadro que me pregunta cuál es la tabla, le digo que la tabla 1, me pregunta en dónde lo quiero poner, si en una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente. Le digo que la quiero en una nueva hoja, le doy a aceptar y automáticamente podemos ver que aquí se acaba de insertar una hoja totalmente nueva y este espacio que tenemos acá es el espacio donde se va a empezar a crear mi tabla dinámica. Entonces, como le decía, este es el panel de campos. Aquí es donde se hace la tabla dinámica. Entonces podemos ver que tenemos filas, que acá es donde ponemos los elementos que queremos que se muestren en fila, es decir, uno debajo del otro. O sea, los elementos que yo pongo en fila, si ahora mismo yo pongo, por ejemplo, destino, aquí en fila, se va a poner los destinos que tengo aquí, esto, Libia, Islandia y así, se va a poner exactamente como están acá, uno debajo del otro. Pero, ojo, aquí se repite varias veces, ¿no? Por ejemplo, tengo Libia aquí y Libia aquí. ¿Qué es lo que va a hacer la tabla dinámica? Que me lo va a unificar en los campos. Aquí tenemos valores y es donde debemos colocar los datos que queremos aplicarle cualquier fórmula o cualquier función. También tenemos las columnas, que es donde van los elementos que queremos que se muestren en columna. Es decir, uno al lado del otro, ya sabemos lo que son columnas. Y filtros, aquí colocamos el campo o los datos mediante el cual queremos filtrar. Para eso sirven los filtros. Entonces, vamos a mostrar de una vez cómo se hace una tabla dinámica. Vamos a ver de una vez. Aquí tenemos el encabezado que dice: crea un informe que muestre el total del importe, flete y kilómetros recorridos por cada destino. Vamos a copiar esto y vamos a pegarlo aquí para no tener que estar yendo a esa página a ver nuestros datos. Fíjense que se me desactivó aquí el panel de campos. ¿Por qué? Porque di un clic fuera de mi tabla dinámica. Entonces le doy un clic a la tabla dinámica y podemos ver que aquí arriba tenemos herramientas de tabla dinámica. Tenemos analizar tablas dinámicas, donde podemos ver la segmentación de datos o la escala de tiempo. Y aquí tenemos lo que es el diseño. Para cambiar nuestro diseño de nuestra tabla dinámica, aquí tenemos un menú que ya ustedes conocen, que es el encabezado de fila, el encabezado de columna,
filas con banda, columnas con bandas. Esto es para si queremos la línea o no la queremos. Esto no hay ni que explicarlo mucho. Luego aquí tenemos lo que son diseños de informes, tenemos filas en blancos, tenemos total general y subtotales. Que todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que avancemos en este tema de la tabla dinámica. Entonces vuelvo y le doy a mi tabla dinámica y me aparece acá lo que es mi panel de campos. Entonces dice, crea un informe que muestre el total de importe, flete y kilómetros recorridos para cada destino. Entonces, el destino, yo tengo dos lugares donde yo puedo poner lo que se muestre. ¿Y cómo lo hago? Le doy un clic izquierdo y lo arrastro. Lo puedo poner o en columna o en filas. Si lo ponemos en filas, miren lo que pasa. Aquí podemos ver como tengo todos los destinos unificados, ya no me aparece Libia dos veces, en filas. Ahora si lo pongo en columnas, se ve así. Bueno, ahora no se ve porque esto lo está tapando, pero se vería así. Entonces, ¿cuál es el truco con la tabla dinámica? Bueno, si usted ve que usted tiene muchos datos, no lo ponga en columna, que miren todo lo que abarca. Y eso no le está simplificando la vista. Si usted ve que tiene muchos datos, ¿qué usted va a hacer? Entonces, por ejemplo, tenemos los destinos en columna. Fíjense que si lo ponemos en filas, ya los datos se ven mucho más reducidos, ocupan menos espacio. Entonces, continuamos a ver qué dice. Que se muestre el total de importe, flete y kilómetros recorridos. Fíjense algo. Aquí en valores se ponen los datos que yo quiero que se calculen. Yo quiero el total de importe, entonces tomo el importe y lo suelto en valores. Fíjense como ya aquí yo tengo la suma de los importes por cada uno de los destinos. Ahora me pide también el flete y el kilómetro. Entonces si yo pongo el flete aquí, automáticamente yo pongo más de un campo en valores. Fíjense como ya me dice que me puso los valores o los campos que yo puse aquí, me lo puso en columna. Por eso tenemos suma de importe, tenemos suma de flete. También me dice que pongamos el kilómetro recorrido, entonces lo pongo aquí. Y ahí está. Luego dice, muestra solo los destinos, India, Inglaterra e Islandia. Entonces, ¿qué debo hacer? Como ya aquí tengo los mismos destinos, simplemente aquí donde dice etiqueta de fila, le doy un clic a la flecha y filtro. Le doy un clic donde dice seleccionar todo para deseleccionarlo. Y luego selecciono India, Inglaterra e Islandia. Le doy a aceptar y simplemente me va a mostrar esos tres destinos. Entonces, le puedo cambiar el nombre a esto de acá, donde dice etiqueta de fila, me voy a la barra de fórmulas y pongo destinos. Y listo. También me pide que aplique un estilo diferente. Entonces, ¿qué hago? Bueno, le doy un clic a mi tabla dinámica, voy acá donde dice herramienta de tabla dinámica, diseño y elijo uno de estos diseños. Tenemos diseños claros, tenemos diseños medios y diseños oscuros. Nunca dejen la tabla dinámica con el diseño que viene así por default. Nunca lo dejen así porque al usted ponerle un diseño, por más sencillo que sea, demuestra que usted se tomó un tiempo extra en hacer su tabla dinámica. Entonces aquí tenemos una suma de importe que la vamos a seleccionar y le vamos a poner el formato de moneda. Y aquí tenemos una suma de flete que también le podemos poner el formato. Puede ser de República Dominicana, puede ser el dólar. Y esto, como son kilómetros recorridos, le vamos a poner el formato o el estilo de millar. Y ahí lo tenemos. Y esta es nuestra primera tabla dinámica.
pero le hicimos en una hoja diferente. ¿Y qué es lo bueno de esto? Bueno, que ahora tu jefe te dice, mira, en los destinos, yo quiero ver no la India, yo quiero ver Estados Unidos. Y Inglaterra no, ahora quiero ver Arabia. Con el simple hecho de yo dar esos dos clics, ya ahora cambia toda mi tabla dinámica, van a cambiar los datos y puedo ir viendo todos los datos detalladamente. El ejercicio 2 dice, crea un informe que muestre el total de bonificación por cada departamento y sucursal, ambos en filas. Luego aplica el diseño esquema y cámbiale el estilo. Vamos a ver qué es eso, el diseño esquema. Entonces, un clic a mi tabla, insertar, tabla dinámica, y le digo hoja existente. Y en la hoja existente ustedes siempre van a elegir por lo menos una o dos columnas al lado de su matriz o base de datos, no pegada, una o dos columnas. Entonces lo pongo acá, le doy a aceptar y aunque no lo vean, aquí tengo el espacio de mi tabla dinámica. Y me dice que ponga departamento y sucursal ambos en filas. Entonces ahora vamos a ver cómo se ve mejor si poniendo primero los departamentos y luego la sucursal o al revés. Por ejemplo, aquí tenemos los departamentos: administración, contabilidad, logística, marketing y recursos humanos. Y ahora voy a poner la sucursal debajo del departamento. Fíjense lo que hace. Como ambos están en fila, me pone administración y me presenta todas las sucursales en las que está administración. Luego me presenta contabilidad y me dice todas las sucursales en las que está la contabilidad. Si no me gusta, sí, porque aquí está los departamentos y luego las sucursales. Si lo quiero al revés, simplemente muevo la sucursal arriba del departamento. Y fíjense, ahora tengo sucursal Arequipa, me muestra cuáles son los departamentos que hay en esa sucursal. Igual en Chiclayo, igual en Lima, igual en Trujillo. Entonces vamos a ver qué más dice. Luego aplica el diseño esquema y cámbiale el estilo. ¿Y ustedes creen que es esto ya, la tabla dinámica? Como que hay algo que falta. Hay alguna información que falta. ¿Qué es lo que dice el encabezado? Crear un informe que muestre el total de bonificación. Eso es lo que falta, que no he puesto la bonificación. Entonces busco aquí entre mis campos, bonificación, y lo llevo a valores para que sea el campo calculado. Entonces aquí tengo las bonificaciones por sucursales y por departamentos. Entonces selecciono todos mis datos numéricos y le pongo el formato de número o el formato de contabilidad. Y ahí lo tenemos. Y esto es una tabla dinámica que me está resumiendo en mucho esta matriz o tabla que tenemos acá a la izquierda. A ver qué más pedía. Dice luego aplique el diseño esquema y cámbiale el estilo. Ok, eso es fácil. ¿Qué hacemos? Venimos acá, le damos un clic a la tabla dinámica, herramienta de tabla dinámica, diseño, vamos a cambiar el diseño, vamos a poner a uno que sea medio, este de acá, y le vamos a decir que le vamos a aplicar el diseño esquema. ¿Y dónde es el diseño esquema? Aquí donde dice diseño de informe, le damos un clic, fíjense cómo está ahora mismo, está en formato compacto. Entonces si le digo mostrar en formato de esquema, fíjense cómo ahora me lo pone todo un poquito más separado. Por ejemplo, las sucursales y los departamentos que hasta hace un momento estaban una encima de la otra, al darle el diseño de esquema se pone en una al lado de la otra. Podemos ver que aquí tenemos sucursal Arequipa y tenemos los departamentos. Y me da una forma de visión un poco más despejada, por llamarlo de una forma. Ejercicio número 3. Tenemos acá crear un informe que muestre el total de la cantidad por categoría y marcas, ambos en filas. En el local, centro o linier, eso va en el filtro. Muestra solo la categoría línea blanca, audio o TV. Para las marcas, Wilpo, Philips o Philco, aplique el formato tabular y cámbiale el estilo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo mismo. Le doy un clic a mi tabla, voy a insertar tabla dinámica, perdón, le doy a la recomendada. Tabla dinámica, hoja existente, y le digo que lo quiero que. Y le doy a aceptar. Entonces dice, crea un informe que muestre el total de la cantidad por categoría y marca, ambos en filas. Vamos a poner las marcas y las categorías, ambos en filas. Y vamos a ver de qué manera se ve más simple. Vamos a poner ahora la categoría arriba de las marcas. Tengo aire acondicionados, diferente marca, audios, diferentes marcas. Me gusta más cómo se ve ahí. Entonces, también me dice que debo poner el local, centro o lineal como filtro. Entonces, local lo voy a poner como filtro. Fíjense qué pasa. Local no se va a aparecer nunca dentro de la tabla dinámica. O sea, los locales no se van a ver. Pero si ahora yo le digo que nada más quiero ver el local abasto y le doy a aceptar, simplemente me va a mostrar el local abasto. Aunque aquí no diga abasto por ningún lado, estos datos que se están viendo aquí son del local abasto que busca aquí en nuestra tabla, en nuestra base de datos y entonces luego me lo proyecta aquí. Si le digo, por ejemplo, que quiero seleccionar varios elementos, le digo abasto y caballito, por ejemplo. Tengo esos dos. Le doy a aceptar y aquí me está mostrando varios elementos. Vamos a desactivar el filtro. Bien. Entonces, dice, muestra solo la categoría, líneas blancas, audio, TV para la marca Whirlpool, aplica el formato. Sí, pero todavía hay algo que falta. ¿Qué es lo que falta? El campo calculado. ¿Qué es lo que quiere que calcule? Entonces vuelvo y leo, crea un informe que muestre el total de la cantidad. Entonces, busco aquí la cantidad y la llevo a valores. Y aquí tengo mis números de la cantidad, la suma de la cantidad, ¿no? Entonces, ahora sí comienzo las especificaciones. En el local quiere centro o lineal. Entonces vengo acá, le digo seleccionar todas, la deselecciono y le digo, mira, solamente quiero centro o lineal. Y le doy a aceptar. Ya tengo solamente esos dos locales. Entonces, ahora me dice, muestra solo las categorías, líneas blancas, audio o TV y video. Entonces le digo, etiquetas de filas, le doy un clic y tengo, por ejemplo, aquí dice categoría, ¿verdad? Entonces le voy a decir que quiero de las categorías el audio, la línea blanca y el TV o video. Le doy a aceptar y listo. Y ahí solamente me va a presentar audio, línea blanca y TV o video. Fíjense, todo lo otro, ya la tabla se puso mucho más pequeña. Ahora me dice que de eso muestre la marca Whirlpool, Philips o Philco. Entonces aquí tengo muchísimas marcas y bueno, ¿cómo las filtro? Porque aquí el filtro que me aparece de categoría y es de marca que quiero. Bueno, miren aquí dice seleccionar campo, tengo categoría y una flechita que me indica que se despliega un menú. Entonces le doy un clic, fíjense que dice acá, marca y me presenta las opciones de la marca. La deselecciono toda y le digo que quiero Philco, Philips, Whirlpool. Le doy a aceptar y ya ahí tengo mi tabla dinámica que me presenta los datos que me están pidiendo aquí arriba. Entonces luego dice aplica el formato tabular y cámbiale el estilo. Ya sabemos cómo cambiar el estilo, ¿no? Y aplicamos el formato tabular, ya vimos el formato de quema. Entonces le doy mostrar en formato tabular y el formato tabular me lo presenta casi muy parecido como el esquema. Lo único que ya el audio, ya la categoría no va a estar por encima de la marca, sino que va a estar alineada. Y fíjense, como ya ahora no está tampoco una cosa arriba de la otra, ya aquí tengo una columna que se llama categoría, que tiene su propio filtro, y tengo una columna que se llama marca, que tiene su propio filtro.
y aquí tengo la suma de la cantidad. Obviamente, esto lo que me está mostrando es cuántos equipos de audios de la marca Philips yo tengo en las sucursales Centro y Linier. Y me dice que tengo 70 combinando ambas. Y luego aquí debajo tengo algo que se llama total general. Pero en caso de que a mí no me interese el total general, yo puedo ir aquí a diseño y le digo total general y le digo, mira, desactivar para filas y columnas y ya no tengo el total general. Pero siempre es bueno que lo dejen activado. Se puede diseñar un estilo, igual que con las tablas, que con el formato de tabla, aquí de dar formato como tabla. Igual que esto, se puede diseñar un estilo. También aquí déjame mostrarte. A ver, es que yo lo uso tan poco que se me olvida dónde que está. Ah, disposición de página. Aquí tenemos colores, tenemos diferentes tipos de colores, que si yo elijo un color de esto, la tabla de colores de acá, del diseño de colores, se va a cambiar totalmente. Y fíjate aquí abajo que dice nuevo estilo de tabla. Yo he trabajado muy poco con eso porque ya con lo que están aquí yo lo utilizo. Yo no soy mucho de estar coloreando y eso porque para mí es más que sea funcional, más que otra cosa. Ejercicio número 4. Y dice, crea un informe que muestre el total recorrido por fecha hacia cada destino. Aplica el formato tabular, cambia el estilo y muestre solo los datos de la empresa Alpine Marketing y Carro América. Fíjense que aquí ya no me dice qué pongo en fila y qué pongo en columna. Aquí ya es más difícil. Entonces le digo hoja de cálculo existente y le digo que quiero el dato acá. Y hago mi tabla dinámica. Dice, crea un informe que muestre el total recorrido por fecha hacia cada destino. Entonces voy a poner kilómetros recorridos, lo voy a poner en valores, porque ya sé que eso es lo que quiero que calcule, el total recorrido. Y las fechas hacia cada destino, entonces voy a poner fechas en filas, porque como son muchísimas fechas, no se me va a ocurrir ponerlo en columna, ya sabemos lo que le dije sobre eso, si son muchos datos, póngalo como fila. Tenemos las fechas, aquí tenemos la suma de los kilómetros y vamos a ver hacia cada destino. Entonces, ¿qué voy a hacer con los destinos? Lo voy a poner también en filas, debajo de fecha. A ver, ¿no se puso? Sí, sí se puso. Entonces, fíjense que automáticamente yo inserto la fecha. Aquí se puso no solo fecha, se puso meses, trimestres y años. Es decir, se me, se me, eh, se me fue la palabra. Se compacta toda la Actualizó. fecha en lo que es fecha, en lo que es año, para no tener que mostrármelo así todo día por día, ¿no? Entonces dice, crea un informe que muestre el total recorrido por fecha hacia cada destino, aplica el formato tabular, cambia el estilo y muestra solo los datos de la empresa, el PIN, marketing y Américas. Entonces en columnas yo voy a poner las empresas. Acá, ahí tengo las empresas. Ya tengo las empresas todas, pero yo solamente quiero ver estas dos, Alpine Marketing y Carva América. Entonces aquí donde dice etiquetas de columnas, que es lo mismo que empresas, le doy un clic y voy a filtrar Alpine Marketing y Carva América para que me muestre solamente esas dos. Y ya aquí tengo las dos empresas. Pero yo no quiero que se vea así. Yo quiero que se vean toda la fecha, no solamente por año. Porque aquí me está dando un resumen de los kilómetros que se recorrieron y como son kilómetros lo voy a poner en formato de millar.
de los kilómetros que se recorrieron en esos años. Entonces fíjense que acá tengo un signo de más al lado de cada una de las fechas. Si le doy un clic, se me va a desplegar los trimestres y entonces me va a dar los kilómetros por trimestre, pero yo no lo quiero por trimestre, yo lo quiero por meses. Bueno, pues igual lo despliego. El primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Cuarto trimestre también. Si le doy aquí, fíjense que lo que va a hacer. Me va a poner los días, pero ya eso es demasiado. Entonces no queremos los días, solamente los meses. Aquí ya desde que yo le di el 2000 a 2013, como vio que desplegué todos los trimestres acá, aquí también se me van a desplegar todos los trimestres. Cuando le dé el 2014, lo mismo. Ya desplegué todo, ¿verdad? Entonces me dice que le pongamos el formato tabular y cualquier otro estilo. Entonces, le damos un clic, vamos a diseño, ponemos el formato tabular, que lo que va a hacer es esto, lo va a organizar así. Una columna con los años, una columna con los trimestres, una columna con las fechas, una columna con los destinos, una columna con las empresas y así. Pero en mi caso, entonces aquí vamos a desplegar ahora sí los meses para que me presente los destinos. Y aunque ustedes vean que esta tabla dinámica es sumamente grande, créanme que está mejor organizada porque solamente está mostrándome lo que yo quiero que me muestre. Y ahí lo tenemos todo desplegado. Entonces ahora auto ajustamos y tengo mi tabla dinámica. Si aquí yo quiero que se repita en todo esto, 2014, 2014, 2013, 2013, para que no se vea vacío, bueno, acá donde dice diseño de informe, le damos a donde dice repetir todas las etiquetas de elementos. Fíjense cómo todas las etiquetas se van a repetir. A mí en lo personal no me gusta porque se va a ver muy cargado. Entonces ahí tenemos nuestros datos y ahora es simplemente darle el colorcito de las tablas. Si quiero las líneas, entonces le doy filas con bandas y columnas con bandas. Y ahí tengo mi otra tabla dinámica. Ya la número 5 y la número 6 se la voy a dejar de tarea para que ustedes la hagan. Y pues nada chicos, esto es todo por la clase de hoy. Es prácticamente introducción a la tabla dinámica. Espero que hayan entendido y que les haya gustado.